Saludos amigos y hermanos en la fe, estamos una vez más junto a ustedes para nuestro resumen y análisis de nuestra lección. Para ello contamos una vez más con nuestro hermano anciano de iglesia, Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida y especialmente a ustedes por acompañarnos y por estar junto a nosotros día a día. Bienvenido, Marco. Un saludo, queridos amigos y hermanos en la fe. Es un gusto de nuevo compartir la palabra de Dios y abramos nuestros corazones para el análisis, la exploración y para el resumen de nuestra lección el día de hoy. La cita que tenemos para este momento. Isaías 48 dice: La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A lo largo de la historia, la palabra de Dios ha sido despedazada, cuestionada, descartada, muchas veces encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. Pero a pesar de todo esto, la palabra de Dios ha prevalecido. En tiempos de la iglesia medieval, los cristianos fieles que creían en la Biblia fueron perseguidos, fueron muchas veces quemados en defensa de su conocimiento de la palabra, en defensa de su fe. La lección que vamos a tener en esta semana se centra en los dos testigos. Estos testigos, quiero hacer una introducción en cuanto a esto. Nosotros como adventistas empleamos el método historicista, es decir, que para cualquier dato que tengamos vamos a ir acompañado de la historia. Es muy importante para que ustedes puedan corroborar con la historia si usted tiene alguna duda, y vamos a ver cómo la Biblia y cómo Dios mismo utiliza la historia, utiliza su palabra y utiliza todos estos datos para que nosotros podamos conocerle y obedecerle cada vez más. Quienes saben lo que sucedió en el tiempo de la Revolución Francesa, saben que corrió bastante sangre de muchos cristianos. Muy importante porque en un principio, después de la persecución, después de la supremacía papal, cuando el papado cometió muchos abusos en contra de los pueblos, en contra de los creyentes, en contra de los pobres, con la persecución y todo aquello, llegó un momento en que la gente se cansó. Eso pasó con la Revolución Francesa. Llegó un momento en que dijeron, hasta aquí, Dios no existe. Y es ahí donde se empieza a instaurar el ateísmo, cuando dicen Dios no existe. Después de tanto abuso, empieza a renegar, en este caso contra Dios, después de abuso, la persecución y todo aquello que hemos visto. Y entronizaron a la diosa de la razón. Esto va complementando con lo que el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3 al 6, Zacarías 3, 4, Apocalipsis 12, 5 en adelante nos habla de algo que ya hemos estado compartiendo con ustedes. Los 1260 años de persecución de la iglesia, la mujer, la iglesia, y también vamos a ver en referencias de la escritura que nos va a hablar de 42 meses, 1260 días, y todo esto tiene que ver con la persecución de la iglesia, con la muerte de estos dos testigos, que tienen que ver con la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a leer una cita de Apocalipsis capítulo 13, capítulo 11, versículos 3 al 6. Dice: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva
en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí vemos que la profecía en el libro de Apocalipsis, recordemos que Apocalipsis, la traducción de Apocalipsis es revelaciones. Y aquí el Señor nos está revelando por medio de la Escritura, por medio de la historia, por medio de los acontecimientos que se dan en esta tierra, nos está informando lo que iba a pasar. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta, el libro de Apocalipsis es un libro con mucha simbología. Y mucha gente para interpretar esto lo interpreta literalmente en cuanto a los días. Nosotros sabemos que la interpretación tiene que ver con los 1260 años de la supremacía papal, que inicia el año 538 y el fin es en el 1798, cuando el general Berthier, general de Napoleón, toma preso al Papa, y ahí es donde se cumple esta profecía. Entonces, vamos a ver que estos dos testigos, no vamos a tener mucho tiempo para muchos detalles, pero identificando en la profecía, vemos que se refiere a esos dos testigos. ¿Quiénes son, Marco? Según Apocalipsis 11, que también se refiere a lo que el profeta Zacarías escribe en Zacarías 4, habla acerca de estos dos testigos que están profetizando en este tiempo de angustia, que son los 1260 años. Es decir, cuando la iglesia cristiana entra en persecución y son perseguidos y son obligados a renunciar acerca de su fe, hay dos testigos que es complementarios y hablan acerca de la historia, que siempre están hablando de la palabra de Dios. Marco, en Juan 5:39, Jesús declara que las escrituras del Antiguo Testamento testifican y dan testimonio. ¿Quién es un testigo? Es alguien que ha estado presente en un hecho. Y la palabra de Dios siempre ha estado presente para el pueblo de Dios. Se dice que estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quiero añadir algo, porque cuando hablamos del testigo fiel, también estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios más la acción del Espíritu Santo hizo que, a pesar de todas las pruebas y dificultades, el pueblo de Dios se mantuviera. Porque vemos que Satanás está airado y hace una persecución contra el pueblo de Dios durante 1260 años. Y esto lo vamos a ver un poquito en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Dice así la Biblia: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El Apocalipsis 12, 5 y 6. Apocalipsis 12, 5 al 6. Sí. Esto va a ir complementando para que veamos que las 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, los 42 meses, están todos unidos en la persecución del pueblo de Dios, en la prescripción, el hecho de haber prohibido la Biblia. La Biblia ha estado oculta, como muerta, durante ese tiempo. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a complementar con el libro de Daniel 7:25, porque estos dos testigos, dice, profetizarán vestidos de sacos de silicio durante 1260 días. Es el mismo periodo de los 42 meses durante los cuales los gentiles se oponen a la verdad, es decir, pisotean la ciudad santa, que eso está en Apocalipsis, y los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 años. Vamos a leer entonces la cita de Daniel 7:25.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos viendo, ¿no?, la identificación de un poder político, religioso, económico que parte del año 538 hasta el 1798. Entonces, Apocalipsis 12, 6 al 13 nos habla de esos 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 14 nos habla de ese tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13, 5 nos habla de los 42 meses. Es decir, todo está unido. La Biblia es reiterativa en estos casos y es impresionante cómo nos va mostrando. En este caso, la Biblia, la palabra de Dios, ha sido proscrita, no se ha permitido que se estudie. En ese tiempo la Biblia estaba en latín y hemos ido viendo ya en las anteriores lecciones cómo poco a poco la luz ha ido llegando, se han ido copiando de esos pequeños escritos y traduciendo la Biblia a diferentes idiomas, a tal punto que ya para el 1798 ya se producían Biblias por miles. Durante los 1260 años, la palabra de Dios, sus dos testigos, dice, se vistió de silicio, sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Se suplantó todo lo que estaba en la palabra y se dio curso a los rituales, a las costumbres, a la introducción del paganismo en la verdadera fe cristiana. Y llama la atención el libro de Apocalipsis, capítulos 11, versículos 7 al 9, como esto tiene un lenguaje simbólico, lo vamos a leer, cuando dice que los dos testigos son asesinados. Apocalipsis 11, 7 al 9 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En el año 538, ya cuando el poder, el del Imperio Romano, fue derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Ahí es cuando empezaba ese largo periodo de los 1260 años, el año 538, y llegó hasta el 1798, como dijimos ya, cuando el general Berthier tomó preso al Papa, y ahí es en 1798 que se inicia también lo que conocemos como el tiempo del fin. Los 1260 años entonces, Marco, concluyen en 1798. ¿Qué características hemos visto en el transcurso de estos 1260 años para el pueblo de Dios y para la palabra? Justamente cuando habla una época de silicio, es un tiempo de angustia, es un tiempo de persecución, donde este poder romano pues usó todas las estrategias para que la Biblia muriera, para que dejen de leerse. Me llama la atención que el 10 de noviembre del año 1793, Francia, en la Revolución Francesa, hacen lo que llaman el culto a la razón, y es ahí donde empieza a surgir el ateísmo. A partir de eso, ¿no? O sea, habiendo expulsado a los católicos, habiendo expulsado el poder papal, se instaura la razón, el culto a la razón, donde se pone a una mujer como una diosa, y todo contrario a aquel fraude que se había vivido durante todo este tiempo. Pero aún a pesar de la Revolución Francesa, aunque se instituyó este culto a la razón, a pesar de todas las cosas, podemos ver que Dios hizo que su palabra permaneciera. A pesar de todas las cosas, y la Revolución Francesa y todos los movimientos,
no pudieron destruir la palabra de Dios. Entonces, se piensa que estos testigos fueron asesinados, como la palabra, el estudio de Apocalipsis nos muestra que esto es simbología, puros símbolos. Entonces nos damos cuenta que sí, se intentó dejar de lado a Dios, se intentó dejar de lado la palabra, pero de acuerdo a lo que conocemos, la palabra de Dios permanece para siempre. No hay de qué manera poder quitarles. El otro punto, Marco, cuando los testigos resucitan. Vamos a ver Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Estamos viendo, ¿no?, que al final de la Revolución Francesa la palabra de Dios en sentido figurado resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento. Recordemos esto, que luego de todos estos movimientos empieza un movimiento de reforma, un movimiento de reavivamiento, donde se empieza a predicar la segunda venida de Cristo. Y este mensaje llegó esta vez, una vez más, a todo el mundo. La palabra de Dios, en el sentido que nos muestra en la simbología, resucita. Hay un reavivamiento en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, se habla de uno de los misioneros que viajó a la India, William Carey, y que tradujo la Biblia a docenas de dialectos en la India. Se enviaron, dice, misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. Entonces, no es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva, y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes. Entonces, en cierta oportunidad, Voltaire, uno de los personajes de la historia, dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruir. Y han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera, y millones han querido destruir la palabra de Dios. Una cita del Espíritu de Profecía que me llama mucho la atención y es de mi agrado, dice: la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martirios. Aunque mucha gente ha tratado de destruir, Satanás, airado contra el pueblo de Dios, ataca la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede, por más que sea atacada, no puede ser suprimida. Nunca será erradicada. Incluso entre el cristianismo hay muchas personas que están tergiversando la palabra, pero también hay fieles hijos de Dios que permanecen leales a la palabra, y es por eso que la palabra de Dios permanece y va a permanecer para siempre. Así es. Esta es una verdad triunfante, Marco. Llegará un punto donde los ataques de Satanás cesarán. Sabemos muy bien por la historia que hay un gran conflicto que se hace entre Dios y Satanás, y un día Cristo volverá. Y el pecado y la maldad desde Lucifer, desde Satanás y todo el movimiento que él ha creado, un día esto va a cesar cuando veamos a Cristo victorioso, porque un día la mentira tiene que terminar. Es verdad, pero Marco, antes de eso debemos tomar en cuenta que la verdad va a seguir triunfante. Tenemos el mensaje de Apocalipsis 14:6, que sabemos que el conflicto entre Cristo y Satanás en algún momento tiene que terminar. La palabra va a salir victoriosa, triunfante, pero participando de todo aquello tenemos el mensaje de Apocalipsis de los 3 ángeles, donde dice que esta palabra, este mensaje será llevado a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 14:6 nos dice que la proclamación del Evangelio se expanderá en toda la tierra. No habrá ninguna persona que no tuvo la oportunidad de tener la verdad y tuvo la oportunidad de decidir.
Exactamente. El libro de Apocalipsis 11, 15 al 18 ya nos va a hablar ahora de la victoria de la palabra y del triunfo de Jesús hablándonos de la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Recordemos que 1798 es conocido para nosotros como el inicio del tiempo del fin, y un poco más adelante, a partir de 1844, el 22 de octubre se da inicio al juicio, ¿verdad? Y a partir de aquello sabemos que los reinos de este mundo, dice, llegarán a ser de nuestro Señor. Cristo victorioso, el mal es derrotado, Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa. Reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca inalterable de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Vamos a ir concluyendo con esta última cita, Marco, Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, el templo de Dios, dice, en el cielo se abrió a la vista de Juan. Recordemos que quien escribe esto es Juan el Vidente, a quien Dios le dio la posibilidad en el Apocalipsis. Entonces, él ve, dice, en el templo de Dios en el cielo, y al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto en el santuario del Antiguo Testamento. Vemos que en la palabra de Dios, la ley de Dios permanece para siempre. Aunque somos salvos por gracia, la ley de Dios es nuestra base o norma de juicio final. Es decir, en algún momento esto va a concluir. Pero veamos la misericordia y el gran amor de Dios para con su pueblo. No ha dejado huérfanos, no ha permitido que la palabra sea destruida, ha levantado personas que por medio del Espíritu Santo han podido de alguna manera transmitir el mensaje, traducir el mensaje, y la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Una de las cosas que me llamaba la atención, y con esto vamos concluyendo, Marco, que en tiempos de la Revolución Francesa se instala la guillotina como un método de terminar con los cristianos. Obviamente el diablo ha utilizado todo tipo de instrumentos para quebrantar la fe del pueblo de Dios. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, se han fortalecido más bien a pesar de las pruebas y dificultades. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? Bueno, yo creo que, como dice este resumen, tenemos dos testigos, que es el Antiguo y el Nuevo Testimonio, que dan testimonios de Jesucristo. La historia habla de Jesucristo. Así que, por más que el diablo y los enemigos de Dios han tratado de ocultar su palabra, hasta ahora, solo gracias a Dios, tenemos la palabra que dan testimonio. Aunque seamos salvos, y esto me llama la atención, aunque seamos salvos por medio de la fe, porque la salvación es por la gracia, y ejercemos fe, pero dice que la obediencia a la ley de Dios marcará esa decisión de la fe auténtica. Y para eso tenemos la palabra de Dios, y por eso el enemigo intenta de alguna manera quitarnos la posibilidad de conocer más por medio de la palabra. Exacto. Por otro lado, teniendo hoy la libertad de poder estudiar la palabra de Dios, muchas veces nuestro conflicto es personal, debido a la
flojera, la dejadez que tiene el ser humano de no querer buscar por medio de la palabra. Pero quienes dediquen un tiempo al estudio de la palabra de Dios serán bastante bendecidos, serán de alguna manera pues fortalecidos en su fe y serán robustecidos en esa esperanza de la segunda venida de Cristo. Agradecemos a quienes nos han acompañado en este pequeño resumen, en este pequeño análisis y resumen de nuestra lección. Agradecemos también a Marco Cárdenas por acompañarnos y pues las últimas palabras para quienes nos siguen. Bueno, que Dios bendiga a todas las personas que leen y oyen las palabras de esta profecía, porque guardarlas, estas palabras, hacen que de verdad tengamos un propósito de vida para esta y para la próxima que nos espera. Muy bien, agradecemos una vez más, les invitamos a que ustedes puedan participar junto a nosotros con sus comentarios y si es de su agrado poder compartir este pequeño resumen y análisis en esta nuestra lección. Los invitamos a participar en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Amén.